Cuando era niña, jugar fútbol parecía un imposible, porque ese sueño parecía reservado solo para hombres. Hoy trabaja para que ninguna niña vuelva a sentir eso. Hoy, en Backstage del Deporte, nos acompaña Juliana Waldraff. Bienvenida, Juli. Hola Fede, gracias por la invitación. Me alegra estar contigo aquí en Backstage del Deporte. Para empezar, me gustaría que nos hicieras una pequeña intro, digamos, para que las personas que nos están escuchando se contextualicen un poquito de quién eres tú y pues bueno, más adelante vamos a profundizar en muchas cosas. Bueno, pues yo soy una mujer colombiana que alguna vez fue una niña que le encantaba el fútbol y que tuvo muchas dificultades para poder jugar su deporte favorito. Estuve en el colegio luché muchísimo para que tuviéramos equipo femenino. Afortunadamente mi mamá trabajaba en el colegio donde yo estudié, entonces me ayudó a que montáramos ese equipo femenino. Salí a la universidad, en la universidad entré al equipo de la universidad y también entrenaba ya con un club que en ese momento era semiprofesional. Esto era para el año 2015, 2016, 2017, que yo jugaba en Besser, así se llama, es un equipo que pertenece a la Liga Semiprofesional de Bogotá. Y en 2017, cuando sale la Liga Profesional Femenina, los clubes empezaron a absorber ese talento que tenían esos otros clubes de la Liga de Bogotá. Los clubes, me refiero a clubes como Santa Fe, Millonarios, los que lleguen a entrar en ese tema de la Liga Profesional. A nosotros en Besser nos llamaron de Santa Fe. Entonces mi entrenador me metió en una lista para que fuera a hacer las pruebas. Yo llegué a mis pruebas, tengo que decir que yo era delantera y cuando me vi en la lista me encontré fue en la lista de arqueras. Mi entrenador insistió hasta el cansancio, se llama Pedro Rodríguez, todavía entrena en Besser, que yo debía ser arquera porque la altura que yo tenía no era muy común acá en Colombia. Yo mido 1,80 m. Yo llegué a mis pruebas y estuve entrenando con Santa Fe. Y sí que me di cuenta y confirmé que no me gustaba esa posición. Esa posición hoy en día me genera un respeto y una admiración tremenda por las arqueras. Para mí es de lo más duro que hay para entrenar. Hay que aterrizar contra el piso cada 30 segundos. Es una locura y es una posición en donde tú eres el último jugador y si tú la embarras no hay nadie detrás que te pueda salvar. Entonces tienes una Ujú. responsabilidad tremenda. Yo, digamos que de esa generación, fui muy afortunada de poder estudiar, y me refiero a una generación de niñas que jugábamos fútbol. Hubo muchas que su única oportunidad era salir adelante a través del fútbol. Yo tuve la posibilidad de salir adelante a través de una carrera profesional. Entonces yo digo, mi camino no es el fútbol profesional, mi camino es pues ser una profesional que se gradúa con un título universitario y me quiero dedicar al fútbol, pero desde otro aspecto que no sea como jugadora. En ese momento yo conozco a Yoreli Rincón, a quien admiraba muchísimo. Ella fue la primera jugadora profesional que tuvo Colombia, jugando en Brasil, mucho antes de que fuera Juli, profesional. Dime. te voy a interrumpir porque te me estás adelantando mucho. Entonces, vamos a ir paso a paso. Bueno, tú dime. ¿Listo? Bueno, entonces, digamos, ¿por qué digamos que el fútbol te llamó tanto la atención desde pequeña? Digamos, ¿por qué el fútbol más que cualquier otro deporte te llamó la atención y marcó, digamos, ese tema en ti de, oiga, este es el deporte que a mí me encanta? Nosotros tenemos esa duda en mi casa tremenda porque además mi papá no juega fútbol, tengo un Ok. hermano mayor que no le gusta el fútbol y a mi mamá tampoco. Creemos que hay un tema genético que viene como del lado de mi mamá, de mi familia que vive en Cali, que sí son súper apasionados por el fútbol y que me llegó a mí. Pero Ujú. ¿sabes qué? Me acuerdo, yo cuando era pequeña nosotros vivíamos en Bogotá cerca del Parque del Virrey y ahí Ok. salían los niños al parque a jugar. Y esa era una Ujú. actividad que ellos hacían y yo quería jugar con ellos. Y además descubrí que yo era buena, entonces me generaba mucha satisfacción ganarles y además que se pusieran bravos cuando les ganaba. Me encantaba, yo Ok. no tengo ni idea, ni idea, ni idea de dónde salió, es una duda que tenemos. Mi papá dice que el vecino del edificio me invitaba a jugar y que ahí le cogí gusto y yo creo que sí. Chévere, me encanta. Y ahí digamos que mencionas, ok, empezaste a jugar fútbol desde pequeña en el Parque del Virrey y todo esto, pero ¿en qué momento te empezaste a dar cuenta o cómo empezaste a darte cuenta que realmente
se puede decir que el fútbol es casi un imposible para las mujeres versus como que está mucho más desarrollado y todo pues más encaminado, digamos, para los hombres. Digamos, ¿en qué momento de tu vida como que te empezaste a dar cuenta como, ok, esto no va a ser tan fácil para mí como mujer versus como podría ser para un hombre? No, pues Fe, tú esos matices los puedes ver desde muy chiquita, yo los vi. Desde muy Ujú, chiquita, desde que llegaban esas listas de extracurriculares. Y sale, bueno, Juliana, ¿qué te vas a meter por las tardes después del colegio? Está cocina, está ballet, está gimnasia, está voleibol, está todo menos fútbol. Entonces ahí ya uno dice, ¿qué pasa? Porque esta vaina no. perfecto. Segundo, sales al Parque El Virrey a jugar. ¿Puedo jugar? No, las niñas no pueden jugar esto. Y ya, entonces uno Ujú, queda, ve, yo no puedo jugar, pero ¿por qué no? Y la gente le empieza a ayudar a uno. Yo me acuerdo del vecino que te mencioné ahorita diciendo, bueno, gol de niña vale por dos. Y ahí es donde claro, dicen, bueno, que Juliana se meta en mi equipo. Empiezan a dar como ese incentivo para que la gente diga, bueno, que juegue. Y lo mismo claro. pasaba cuando mi mamá me inscribió a fútbol en el colegio, yo era la única niña. Dijeron, Ujú, bueno, Juliana, métete a fútbol y pasaba igual. Gol de niña vale por dos. Entonces ahí ya querían que yo jugara. Mis papás trataban de, me mandaban a fútbol con mis guayos rosados, mi balón rosado, colitas ujú, rosadas, todo para que además me viera como una niña que jugaba fútbol y no como, ay, claro. la niña quiere ser niño, que esa es otra discusión que a mí me da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas desde pequeñita. Ujú, Entonces, pues qué desde ahí, chévere. Y ahí, pero bueno, ahí mencionas un tema que me parece interesante y es, de una u otra manera, sentiste que la gente como que te vinculaba o te involucraba con el fútbol de una u otra manera porque eras una ventaja, ¿no? Como que gol de niña vale por dos. Entonces, bueno, metamos a Julián ahí que juegue porque pues es que si ella mete gol, pues vale por dos. Entonces, pues digamos que ahí empezaste a sentir que no solo tu familia, sino también dentro de todo en el colegio y los niños con los que jugabas te empezaban a involucrar con el fútbol y me imagino que también te empezaban a involucrar con el fútbol, pues porque se daban cuenta que jugabas bien fútbol, como que jugabas fútbol y que querías pues ser parte de esos partidos, ¿no es cierto? sí, sí, Total. en realidad yo, pues yo me acuerdo, a ver, el otro día yo estaba hablando con mi psicólogo y decíamos, ¿a ti qué te motivó a ir al colegio? Y yo decía, yo me acostaba a dormir y yo sabía que yo me levantaba, me ponía un uniforme y cogía mi balón y mi balón se iba conmigo porque a mí al colegio me gustaba era ir a salir al recreo a jugar fútbol y en la tarde quedarme y jugar fútbol. Entonces era como todo ha sido fútbol, fútbol, fútbol con un hiperfoco desde chiquita con el fútbol, una cosa muy loca. Y también eso me ha ayudado a tener muchos, pues muchos amigos. Yo en el colegio tenía mis amigos hombres que eran con los que yo jugaba, porque mis amigas pues les pareció una jartera eso. Tuve muy poquitas Ujú, hasta que ya pues empezó a abrir el equipo de fútbol y era, no sé, lo que a mí más me ha gustado siempre hasta el día de hoy, jugar fútbol. jugar fútbol. Perfecto. Ahora voy a retomar un poco lo que estabas contando al comienzo, que por eso te interrumpí, porque te me adelantaste un poco. Mencionaste que Yoreli Rincón fue quien te abrió, digamos, la primera puerta al fútbol profesional colombiano. Pues, fútbol profesional colombiano femenino. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo conociste a Yoreli Rincón y cómo te abrió, digamos, esa puerta hacia el fútbol? Yo a Yoreli la conozco porque empiezo a ir mucho a Bucaramanga, Yoreli es santanderiana, y Ujú, por amigas en común nos conocemos. Amigos en común de esta misma locura. O sea, fútbol. Fútbol, fútbol, el mundo del fútbol femenino es muy pequeño. Entonces, ujú, conocerse ahí, pues era una oportunidad que sencilla. Y Yoreli fue muy generosa conmigo cuando nos conocimos. Yo con ella entré a acompañarla en ese proceso que ya tuve en la primera liga profesional femenina en Patriotas Boyacá. okey, Y lo que yo tenía en mi cabeza era, en un comienzo, no, empezó la liga, qué locura, vamos a ir a los estadios, se van a ver, va a haber gente, va a haber comunicados, y pues arrancó la liga y no había nadie en el estadio, no había nadie haciendo un comunicado, no había ni un solo medio de comunicación haciendo fotos. Yo dije, aquí toca
pues hacer algo. Entonces yo en la Ujú. universidad, con ganas de cambiar el mundo, estudiando comunicación social, con énfasis en periodismo y publicidad, dije, me voy a ir para allá y yo les hago las fotos a ellas, yo hago los comunicados de prensa, yo hago el acompañamiento que los medios no hacen y yo empiezo a mandar a los medios de comunicación esto a ver si por lo menos copian, pegan y nos ven, porque es que si no nos ven, no va a haber marcas, no crecemos, no hay nada. Ujú, Entonces ujú. empiezo como a desarrollar eso y a la par a ver el trabajo, pues muy bueno que estaba haciendo Yoreli con su marca personal. Entonces, como ese primer acercamiento que yo tengo a un club y a un jugador como un asset muy importante del marketing deportivo. Ok, pero entonces digamos que tú ya con Llorelli Rincón entraste desde una perspectiva, se podría decir que no como profesional del deporte, no como futbolista, sino como profesional, digamos, de la operación del deporte. Entonces, viste ahí una oportunidad, aunque te conociste a Llorelli, viste ahí una oportunidad y ya desde ahí empezaste a ver la diferencia de, ok, puede que por el fútbol profesional como deportista no me voy a dedicar, pero encuentro una gran oportunidad que hay acá para visibilizar el fútbol femenino y ver cómo puedo trabajar con la carrera que hiciste en darle más visibilidad al fútbol femenino y que la gente lo empiece a conocer. ¿Sí? Sí, a ver, acá hay un tema y es que sería muy chévere que la historia fuera, no, yo encontré una oportunidad y empecé a trabajar en esto y de una vez moneticé y resulta que no. O sea, entré a trabajar en eso por amor al arte, como todos los que empezaron a trabajar en esto, por amor al arte, porque la monetización no era la mejor en su momento. Y todavía es un reto, todavía es un reto. Definitivamente por mi obsesión en abrir este espacio y sobre todo por una parte que es un componente que no es racional acá, sino es bastante Ujú. emocional, de ver que yo de niña soñé con algo que dije, bueno, pues yo lo haría si yo fuera niño, es algo que yo lo haría si yo fuera niño, no, yo no. O sea, en este momento, a mí no, muchos años con mala paga o sin paga, pensar que una niña ahorita en este momento que diga, yo lo haría, se puede y existe la posibilidad. En ese momento, devolviéndome a tu pregunta, yo empecé a trabajar con fútbol, pero yo empecé a subsistir del marketing en otras industrias que no era el fútbol, porque eso era lo que me Oh, hacía a mí monetizar para poder pagar mis facturas, el agua, la luz, el gas, toda esa ya. vaina. Y trabajaba también con la Radio Nacional de Colombia. Entonces, con la Radio Nacional, pues yo quería entrar también desde el mundo del deporte, a hacer cobertura, dar visibilidad, como que siempre he tenido muy acá. Voy por aquí, o sea, mi objetivo final, dar visibilidad. Si no me la está dando un club porque no me paga lo que es, entonces me meto por la emisora y por aquí doy visibilidad. Quiero monetizar y quiero emprender porque soy emprendedora, monté un restaurante en Bucaramanga. El restaurante también aquí se me metió. Es el restaurante que proyecta todos los partidos del fútbol femenino. Nuestra publicidad estaba enfocada en fútbol femenino. Jugaba la selección Colombia femenina, activábamos y poníamos fútbol femenino. Como que siempre lo he tenido aquí, 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 en todo lo que yo he podido hacer. Muy metido. Mis papás me dicen, de verdad, que no podemos entender qué te pasa, pero pues dale, porque te gusta y te motiva y te mueve, pero pues sí, no es muy racional. Pero gracias a eso seguimos aquí. Total, bueno, no, pero muy chévere porque dentro de todo mencionas que literalmente has estado en todo el proceso de construcción de la industria del fútbol femenino, ¿no es cierto? Desde que empezó, digamos, acá en Colombia, has estado ahí y has tratado de ver cómo potenciarlo. Digamos que, obviamente el fútbol masculino, digamos que ya viene con un desarrollo y un avance de años, digamos, de operación, ¿no es cierto? Pero pues se habla que el fútbol femenino tiene un potencial gigantesco, ¿no es cierto? ¿Cómo crees tú que se puede hacer más sostenible el crecimiento del fútbol femenino hoy en día con lo que has venido aprendiendo? Pues mira, voy a partir desde la perspectiva que tengo de Colombia. Ujú, Estamos hablando de que el fútbol profesional masculino es un señor de 90 años. Y estamos hablando de ujú, que el fútbol profesional femenino es una niña de 9 años. ujú, ujú, Entonces, hay que ser conscientes de que un señor de 90 se mueve de una forma y una niña 9 se mueve de otra. correcto. ¿Qué pienso yo que hay que hacer? Entender que el fútbol femenino es un producto distinto al fútbol masculino.
Y Ujú, en ese orden de ideas, empezar a traer profesionales capacitados en entender que esto es un deporte emergente que tiene unas características distintas, que puede replicar o cosas exitosas de acá y se puede apalancar, pero que tiene que generar su propia dinámica, porque es un deporte que se tiene que entender como producto diferente. de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa ahorita? El fútbol femenino en Colombia está recibiendo, lo quiero llamar como un capital semilla del Estado colombiano, que es el que le está ayudando a tener ese impulso para arriba, como cualquier negocio necesita. Entonces, el 20% más o menos, si no me equivoco, de los ingresos del fútbol profesional femenino lo está sacando de lo que el gobierno está dando. Es subsidiado el fútbol profesional femenino acá en Colombia. El fútbol Ujú, masculino no. El fútbol masculino se sostiene de lo que entra de los derechos de televisión, de lo que entra de las empresas privadas en patrocinios, y el femenino no lo está logrando. Ahora bien, para hablar de manera positiva de lo que se ha hecho en el proceso, todos los años ha venido creciendo en términos de temporalidad el fútbol. ¿Y a qué me refiero? La liga comenzó compitiéndose 4 meses. Tú con 4 meses llegas a una marca y le dices, hey, patrocíneme. Y para una marca, 4 meses no es un activo, 4 meses es un evento, ¿no? No es un activo ujú, publicitario, es un evento. Entonces, en la medida en que hemos logrado que esa inversión que hace el gobierno, que ayuda, entre otras cosas, a que las marcas crean e inviertan, porque dicen, bueno, si el gobierno metió aquí plata, eso va a hacer que sea sostenible y no me van a acabar de la nada el proyecto. Le da como esa credibilidad también para que vaya ujú. entrando el ingreso privado y, y se pueda hacer sostenible. Hoy en día, este año termina en septiembre la Liga Profesional Femenina. Estamos hablando de que va a ser la liga más larga, 8 meses. Es diferente Ok. sentarte con una marca y decirle, son 8 meses de liga. Sigue el reto. Si lo queremos comparar con España, que España tiene 10 meses, que 10 meses es lo que tiene el fútbol masculino también. Entonces yo creo que son muchas cosas que hacen que empiece ese círculo virtuoso. El primer Ujú, partido, pues las niñas, imagínatelas teniendo que tener dos trabajos. Evidentemente su desarrollo corporal, físico, no era el más óptimo, lo cual hace que tú vayas a ver un partido y no te encuentres con atletas bien desarrolladas muscularmente. No hay agilidad, no hay rapidez, no hay eficiencia, no hay técnica. Se baja el nivel, es menos interesante para la audiencia. Como no hay una buena audiencia, es menos interesante para la marca. Como la marca no se interesa, no le entra plata al club. Como el club no tiene plata, no le puede pagar más tiempo a la jugadora. Entonces lo que ujú. hay que empezar es por dónde empiezo, porque es que esta vaina es un ciclo. Entonces, ok, el gobierno Total. mete plata, el gobierno metió plata, perfecto. Entonces el club ya tiene cómo pagarle. Como ya tiene cómo pagarle, la atleta ahora sí se entrena y ahora sí es buena. Como ahora sí es buena y ahora sí hay show, entonces ahora sí hay audiencia, entonces ahora sí hay marca. Entonces estamos empezando el espiral del círculo virtuoso. Pero es un tema que como todo es de paciencia porque esta vaina ojalá fuera una startup, pero no lo es. Entonces es muy, muy, muy complejo. Acabas de tocar un tema interesante y es la temporalidad del fútbol femenino acá en Colombia. Me gustaría que nos contaras un poco más de cómo está estructurado más o menos el fútbol femenino acá en términos de que mencionaste que actualmente la temporalidad es de alrededor de 8 meses, ¿no es cierto? Va hasta septiembre. Pero cuando dices va hasta septiembre, ¿es que la liga completa se juega hasta septiembre una sola liga? ¿O es como el fútbol masculino que acá en Colombia y en muchos países de Latinoamérica se juegan dos torneos? El torneo, digamos que apertura y clausura, no sé, eso comienzo de año, fin de año, y entonces en el año hay dos campeones, que esto es algo que yo he escuchado que en parte también se ha venido generando así, es porque a veces se genera como que una caída de visibilidad también del fútbol masculino en algunos equipos que, no sé, a mitad de año, por poner un ejemplo, si ya van por debajo de la mitad de la tabla, pues entonces los hinchas dejan de ir y todo este tema. ¿Cómo se está manejando en términos en el fútbol Y femenino las ligas? aquí se ha tratado de hacer muchas cosas. Digamos, ahorita tenemos 16 equipos. Ujú, De esos 16 equipos juegan un todos contra todos. sí, Después, ahorita hay algo nuevo que es el tema de la jornada de clásicos. Y después de ahí ya se pasa a cuadrangulares y la final. Sencillo.
El que gana aquí juega Libertadores. Y eso entonces sigue dándole una línea de visibilidad al fútbol femenino. Y se Ujú, inventan cosas como, por ejemplo, la Copa W, que es una copa que se organiza junto con Win Sports para que siga habiendo como movimiento del fútbol femenino. Y ujú, ahí, fin, chao con adiós. Hasta ahí llegamos. Eso es en fútbol profesional. En formativo, pues hay más cosas que gestionan. En Cali son muy activos gestionando. En Antioquia también son muy activos gestionando con temas de cantera, pero no hay más. Y si es verdad lo que tú dices, hay picos de caída en donde la visibilidad es cero, hasta que vuelve y arranca. Entonces, ahí es donde toca entrar a trabajar un poco con la tendencia nueva que lo tiene que incorporar el masculino y el femenino, y es que el marketing no solo está en la cancha, hay que salirse de la cancha, hay que activar fuera de la cancha, los ujú, jugadores tienen que estar en redes sociales. Hay un tema ujú, súper importante y para mí esa es la clave del éxito ahorita, entendiendo lo que hablábamos al comienzo del fútbol femenino como un producto distinto. Tenemos que ser rockstars. O sea, sí, ujú, ese es como el concepto que yo pongo, en parte basándome en el éxito que tienen los que tienen éxito ahorita. Y quiero mencionar al Alexia Putellas, es una rockstar. La gente del Barcelona, que es el club más reconocido de fútbol femenino en el mundo, son unos berracos, o sea, no solo por la masía que tienen en donde desarrollan el talento con ese ADN Barcelona, que hace que esas niñas jueguen desde pequeñas, obviamente crecen y ya saben dónde están, ni siquiera se tienen que voltear a mirar, porque ya saben por ujú, dónde jugar. Y no solamente es esa parte, sino el éxito fundamental que tiene esta gente es el trabajo de marca que hace. Es que el trabajo de marca es impecable con las jugadoras, la relación con la estética que manejan las jugadoras para ser llamativas, para que las marcas vengan y las patrocinen, para la manera en la que se expresan, en la que dan entrevistas, en las que caminan, en las que hacen la entrada a concentraciones, la ropa que usan, o sea, ujú. son rockstars. Y eso es algo que es un caso de éxito que se ve en el fútbol de España con este club y con otros que vienen replicando y con la selección estadounidense de fútbol, que yo creo que fue el primer gran icono hablando de soccer y no de fútbol. Megan Rapinoe y Alex Morgan, toda esa gente son rockstars. Entonces hay De que acuerdo. salir también de la cancha, mucho. Hay que salir mucho de la cancha. Es clave. Perfecto. Antes de hablar de esto, también mencionaste pues este círculo virtuoso de patrocinios, de visibilidad, de todo esto. Me quedó una duda sobre eso y es, ¿qué crees que buscan hoy en día las marcas que se están involucrando con el fútbol femenino? Hace poco entrevisté a una persona, director de estrategia y alianzas de un equipo de fútbol profesional colombiano del masculino. No es uno de los equipos más grandes, digamos, de Colombia ni nada, pero él decía, oiga, las marcas con nosotros buscan casi que nuestra esencia, lo que somos, lo que comunicamos, cómo lo estamos haciendo. No necesariamente que somos el equipo más grande, pero lo que nosotros buscamos. En términos de fútbol femenino, obviamente sin duda también se enfoca en la comunicación que cada equipo, cada selección, digamos, quiera hacer. Pero ¿qué crees que es lo que están buscando más que todas las marcas hoy en día para vincularse con el fútbol femenino? Yo creo que acá hay una cosa y es que esto es como primero es un océano azul. Hay muy pocas marcas exclusivas del fútbol femenino, porque Ujú, la misma estructura hace que las marcas que patrocinan al masculino sean las mismas que les ponen al femenino y chao. No hay gerentes de marca dentro de los clubes que se encarguen exclusivamente del femenino. Entonces ahí yo pienso que hay un océano azul, es una oportunidad gigante. El mercado del fútbol masculino está saturado. El de mercado del acuerdo. fútbol femenino no está saturado en patrocinio. Es una oportunidad gigante de tener visibilidad metiéndose en el fútbol femenino y saliendo gigante. Te voy a dar un ejemplo que para mí es un caso de éxito y es una genialidad. La gente de Jerónimo Martins con Ara. Ara Ujú, es el único patrocinador oficial de la selección femenina de fútbol. Entonces, Ara se metió con la Federación Colombiana directamente porque vio de manera brillante la oportunidad de decir, yo voy a coger y voy a patrocinar a las mujeres. Y entonces automáticamente su logo está al lado del logo de la federación porque además es el mismo logo. ujú, Entonces es una jugada gigante en donde esta gente, desde mi modo de ver, está cogiendo esta oportunidad. Esto es como no sé, un arbitraje financiero. Compran un activo súper barato y suben el valor a toda velocidad.
Yo creo que ojalá alguien nos escuche en este episodio hablar en alguna marca y diga, oiga, voy a llamar a un club femenino y le voy a decir, venga, quiero patrocinarlo porque es verdad, el mercado está saturado, yo aquí puedo salir, yo aquí puedo asociar mi marca. Además, puedo tener como una fidelidad diferente porque es diferente también la audiencia que tiene el fútbol femenino. Creo que estamos con un problema que hay que mejorar y es el tema de los datos. De los datos. Y yo Ujú. creo que eso le pasa al fútbol masculino, pero sobre todo, o sea, si el fútbol masculino tiene una carencia en datos de sus fanáticos, el fútbol femenino, imagínate cómo está. Entonces, en el momento en el que seamos meticulosos y juiciosos cuidando los datos del fútbol femenino, vamos a poder decirle a las marcas, miren, miren lo que hay acá. Esto es un fan y es un fan distinto. Entonces, yo creo que ahí está, una oportunidad muy grande. No, totalmente de acuerdo. Ahí, y me encanta que hayas mencionado que también hay una carencia grande de tema de análisis de datos en el fútbol masculino, porque yo creo Sí, que hay mucho por hacer también ahí y hay mucho por investigar a fondo de el fan, ¿no es cierto? Que, porque pues es que los clubes tienen, pueden tener millones de fans en su país o pues dependiendo del club puede ser en su país o a nivel mundial o a nivel ciudad, dependiendo, ¿no?, del tamaño. Pero yo creo que la gran mayoría de los equipos no conocen quién es ese fan, ¿no? No saben quién es ese fan, no saben cuántas veces ha ido, no sabe si compra o no compra. Obviamente, digamos que también en la industria del fútbol, pues hay un tema pesado de productos, digamos, de camisetas o cosas que no son originales y este tipo de cosas, entonces tampoco hay una trazabilidad de quiénes me están comprando productos originales y cómo puedo saber quiénes están comprando, pero no los originales, porque también uno ve al frente de los sí, es verdad. estadios que venden camisetas, venden bufandas, venden de todo y uno dice, bueno, ¿qué está haciendo el club ahí? ¿Y cómo pueden medir eso? ¿Cómo pueden medir cuánto está perdiendo? Bueno, ahí hay, en términos de datos, hay mucho por buscar, Sí, es una locura. pero sí, sí, es una locura. Pero bueno, avanzando un poco, me gustaría entrar en una sección que es una sección especial que tengo en el podcast que se llama El porqué detrás del juego. ¿No es cierto? Acá me gustaría entrar un poco más a fondo sobre ti, sobre ti. Ya me has mencionado algunas cosas, pero me gustaría entender, digamos que más a fondo, teniendo en cuenta esa, dentro de todo se podría decir que irracionalidad que te genera el fútbol a ti. Más allá de eso, ¿por qué has decidido dedicar literal tu carrera al fútbol femenino? Digamos, como que, ¿cuál es ese por qué? Yo creo que, yo te voy a decir una cosa, yo creo que si yo fuera hombre y me hubiera gustado el fútbol, yo no trabajaría en fútbol. ¿Por qué? Pero como soy mujer y no pude soñar con poder ser jugadora, ¿sí? O no era tangible, porque uno soñar puede, y yo sí lo soñé. Yo sí lo soñé, pero no Ujú, era algo que fuera una posibilidad y mis papás me dijeran, obvio, dale. Sí, mira, ahí está esta persona que lo hace. Como que no ujú, tuve ese espacio abierto, yo creo que eso me ha hecho decir, marica, hay que hacer algo para que las niñas que hoy ven y quieren soñar digan: "Sí se puede, claro, vea, ahí está Catalina, ahí está Daniela, ahí está Linda, ahí está Mayra, ahí está cualquiera". O sea, en este momento, de verdad que si yo tengo una hija y sueña con jugar fútbol, tiene muchas referencias y casos de éxito en donde ella puede decir: "Quiero ser como esta persona". de acuerdo. Entonces, eso es lo que yo creo que me marca a mí y me hace acostarme como tranquila porque yo digo, pues mucha plata no hay en la cuenta, pero satisfacción de lo que se hace, sí, y creo que siendo mujer es una cosa que a mí me impulsa y me impulsa y me impulsa y me impulsa y me impulsa. En eso y en otros aspectos, en otros aspectos. Y con eso en mente, hoy en día, como qué sensaciones te genera, qué sentimientos, más que sensaciones, qué sentimientos te genera pensar, digamos, en todas estas niñas que vienen, están viendo estos modelos a seguir de los que acabas de mencionar, Linda, Mayra, Luisa, todas estas, digamos, de la selección colombiana y pues de Alexia Putellas, todos estos.
¿Qué sensaciones, qué sentimientos te genera ver eso? ¿Cómo ha ido avanzando versus cómo tú llegaste, pues como tú lo viste cuando eras más pequeña? No, pues a mí me da nostalgia. Yo creo que yo todos los años paso por ciertos episodios no, por ciertos, no, por muchos episodios de llorar. Entonces, pucha, yo me acuerdo cuando estábamos en la final de América de Cali, en el Pascual Guerrero, que es uno de los momentos en donde el estadio más lleno estaba en Colombia. Había 33.000 personas. Digamos que no es la cifra más grande del mundo, pero para nosotros lo era. Yo era una de esas 33.000 y ese estadio era lleno, 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 la gente apoyando el fútbol en Cali. O sea, yo decía, esto es una vaina que mentira, esto sí es cierto, pellizquenme, América de Cali gana. Después te mando la foto ahí para que la pongas de evidencia y veas la cara de felicidad que yo tenía. O sea, Eso. es ver cómo de a poquito uno consigue algo grande, pero Ujú, uno pasa como por una montaña rusa porque la final se llena, pero empieza la liga y no hay nadie en ese estadio. Y dice, ujú. pucha, esta vaina es muy jodida. Y luego, y pasa no solo acá, pasa en España. Y luego uno ve a niñas y niños, a mí me pasa mucho cuando estoy con mis amigas futbolistas que las ven y se emocionan y les dicen quiero ser como tú. Y a veces las ven y quieren como tocarlas a ver si sí son de verdad. Y no solamente ver niñas que sueñan con ser como ellas, sino los mismos niños que quieren, yo quiero ser como tú. O sea, yo en diciembre escuché por ahí unos 6 niños, hombres, niños, decirle a Daniela, yo quiero ser como tú. Entonces, como una mujer también es referencia para un hombre y se van acortando esas brechas de, es que yo solo puedo soñar ser como es mi papá si soy niño, o como es mi mamá si soy niña, sino que yo soy un ser humano y me puedo desarrollar como humano en cualquier cosa sin importar qué sea. Eso es una cosa que genera mucha satisfacción. Sí, no sé, es increíble. Encanta. Ya hemos hablado un poco de ese para qué y esos sentimientos de ese por qué y esos sentimientos que te genera. Ahora me gustaría saber cómo ese para qué lo estás haciendo. Entonces, ¿qué tipo de ecosistema, digamos, te gustaría ayudar a dejar construido en el ecosistema, en el deporte del fútbol femenino? Como que son algunos pilares puntuales que a ti te gustaría ver cómo ayudar a desarrollar más para la sostenibilidad del fútbol femenino. Uy, yo creo que esa pregunta está bien desarrollada. Yo creo que pilares para que sea sostenible el fútbol femenino. Uno, yo pienso que es la independencia. La independencia, y voy a decir independencia no soberbia del fútbol femenino. Y aquí quisiera traer, digamos, lo que es la Liga F. La Liga F, y los quiero hablar por Colombia. La Liga F ahorita es independiente, pero tiene como de back office a la liga, así como uno. Uno sale y trabaja, pero uno pues tiene atrás a la mamá y al papá, por lo menos yo tengo la suerte, gracias a Dios, de que están ahí para mí, para darme un consejo, ¿sí? Ujú, Si tienen un amigo, darme el teléfono para yo poder hablar con ese amigo y que ese amigo me dé el consejo, ¿sí? Entonces la Liga F es independiente, está entendiendo algo muy importante que es el producto de fútbol femenino como algo distinto, pero tiene al lado a la liga masculina, que es muy importante en el mundo del fútbol. Y se apoya, ¿para qué? Para conseguir contactos de patrocinadores, para planear estrategia, para entender en qué se equivocan y en qué aciertan, qué replican, qué no replican. Pero entonces yo creo que poder dejar como eso en el fútbol femenino en el mundo le daría mucha relevancia al deporte como tal, porque lo empezaría a entender cómo es, cómo funciona, lo que necesita. Que haya más gerentes de marca en los equipos independientes en el fútbol femenino, especializados para el fútbol femenino. Que entiendan por qué las marcas les aporta de manera diferente el fútbol femenino que el masculino. Todo lo que estamos hablando. Y por otro lado, yo creo que algo que yo quisiera dejar no solo para el fútbol femenino profesional, sino para las mujeres, como para el deporte, es que las mujeres se animen a hacer más deporte, que los deportes reciban también a más mujeres, que, pucha, para mí el deporte es como el catalizador de muchas cosas, de muchas cosas.
No solo creo que haya que estar como en el desarrollo del deporte y del fútbol femenino, sino en ver el fútbol, por lo menos acá en Colombia, en este territorio que tiene tanta desigualdad, tantos problemas, poder poner el deporte como algo muy importante para el desarrollo. O sea, el deporte para el desarrollo, yo creo que hace una cosa que a mí también se me ha metido aquí, que nos ayuda a los colombianos a cerrar diferencias. O sea, yo detesto hablar de política, pero justo estamos en elecciones y este país está polarizado terrible. Y lo único que nos hace iguales es cuando juega la selección. De resto es un te Mm, odio aquí, te odio allá, juega la selección y te amo porque nos gusta lo mismo. Entonces es el momento en el que uno se encuentra con la gente y es fundamental. A mí me ha hecho tener amigos de todo tipo el fútbol, de todo tipo. Estrato bajo, de estrato alto, medio locos, no tan locos, súper intelectuales, no intelectuales. El fútbol es el punto de encuentro de la gente, el deporte es el punto de encuentro de la gente, el deporte le da salud mental a la gente, el deporte hace que las mujeres nos veamos de una manera súper diferente. El deporte nos da fuerza, el deporte nos da resistencia, el deporte nos da ujú. autoestima. O sea, mujeres poderosas en el deporte, las que usted quiera. Entonces, el poder empieza ahí. Para mí, el deporte es una herramienta increíble. Y yo sí quisiera empezar a desarrollar proyectos que se metan mucho más ahí, en esa parte. Yo creo que eso sería algo que si me muero y lo logro hacer, estaría muy satisfecha. Perfecto. Ahorita tocaste un punto que me parece válido hasta un punto y Me no tan encanta. válido después de ese punto, y es el deporte te da salud mental. Estoy completamente de acuerdo con que el deporte te da salud Bien me la ha mental. quitado. Claro, claro, pero no solo, En no este solo, punto, ¿por qué crees que dentro de todo el deporte y más que todo el fútbol, digamos, dentro de todos los deportes, más que todo el fútbol, también genera un tema de irracionalidad tan radical que cuando juega la selección todos somos colombianos, todos nos amamos, todo esto. Pero cuando juega el equipo azul con el equipo rojo, nos matamos. O el equipo verde con el equipo rojo también de otras ciudades, nos matamos. ¿Por qué crees que trasciende de ese tema de, oiga, el deporte da salud mental a un punto donde no hay tanta salud mental en ese sentido? yo lo que creo es que el deporte hace parte de la identidad. Y entonces, en ese orden de ideas, eso te hace sentirte con la camiseta de Colombia o con la camiseta de Millos, y si eres de Millos y la defiendes, y te Ujú, saca automáticamente de tu lado racional, que ujú, lo hemos visto y lo sabemos, que existe marketing para vender productos, y entonces uno tiene que argumentar por qué el producto es el mejor, si tiene sí, tecnología, si es nuevo, pero existe marketing para deporte, que es donde el que nos compra simplemente no le importa nada. Lo único que es irracional, lo único que hace es que ama ciegamente, lo único que hace es que se apasiona y de ahí para adelante si Millonarios es rentable no le importa, si la federación es rentable o no, no le importa, o sea, ningún dato racional le va a interesar, él simplemente quiere sentir, es un tema de sentir, de sentir, acuerdo. sentir. Y a partir de eso, pues yo creo que perdemos la salud mental. Es complejo, Yo creo que es hacer complejo, es deporte complejo. te das un tema de salud mental, ver deporte te lo puede quitar. Me parece que ya llegaste a la solución, sí. Definitivamente hacer deporte te da, ser un fan es otro tema. Sí, Ser un ser un fan es fan es otro otro tema. tema y es complicado, es complicado. Y la gente es Pero bueno, capaz Billy, de no, pues ya gastarse fortunas en eso. total. Billy, ya estamos llegando al final de este capítulo, de este episodio, mejor dicho, pero me gustaría hacerte unas cuantas preguntas antes de cerrar y es, hasta la fecha, digamos, teniendo en cuenta que desde muy pequeña te has venido involucrando con el fútbol puntualmente, ¿cuál sientes que ha sido tu mayor logro hoy con el fútbol? Yo el otro día lo pensaba y hoy en día ya tengo la respuesta para decírtela. Y es la gente que yo he podido conocer en este camino. La gente, o sea, de verdad que me he podido conectar con deportistas profesionales, ver a la selección femenina de fútbol de cerca, tener amigas del alma que son de Selección Colombia, a las que quiero mucho. Ver, por ejemplo, a una Marcela Gómez, que hoy en día es la primera presidente del fútbol profesional.
Y no estamos hablando solo del femenino, es la presidenta de América de Cali. Conocerla, ver su trabajo. En España, la cantidad de gente, jugadoras, conectar con Ana Rosel, el Real Madrid. O sea, yo creo que la gente que yo he podido conocer en este camino es gente maravillosa. Gente maravillosa, porque además esta industria tiene gente muy resiliente que le mete muchas ganas a esta vaina y muy apasionada. Entonces, sí, para mí, yo creo que el logro más grande es todos los días resistir, avanzar y conocer la gente y apoyarme con esa gente y seguir para adelante, sin duda. Perfecto. ¿Y qué te gustaría que otras personas dijeran de tu trabajo dentro de unos años? Con que digan que esta vieja hizo lo que pudo para que esta vaina arrancara, para que esta vaina creciera, me siento satisfecha. Espero que siga ese crecimiento exponencial para alcanzar a ver como el fútbol femenino en un prime chévere, pero yo creo que eso, que sepan que de verdad me pongo la camiseta y le hago por donde puedo para que exista un fútbol femenino con mucha dignidad y que se puede soñar y tener. Perfecto, Juli. Y por última, ¿qué huellita te gustaría dejar ahí en el fútbol femenino? ¿Qué huellita? ¿Qué huellita, qué huellita? Como que esto lo puse yo. Esto lo puse yo. Yo creo que, uf, yo creo que es que hay tantas cosas que no se han Hay hecho que mucho. se pueden hacer. Hay tantas, pero yo creo que en términos de como de marca, de generar nuevos activos y sobre todo de generar un nuevo concepto, me gustaría como, es que imponer suena como muy radical, pero que Implementar. se empiece una nueva tendencia a que los patrocinios verdaderamente se activen y que Ok. se activen de manera distinta, que genere un valor a la marca y que se vuelva muy, muy, muy exponencial y sea muy atractivo para las marcas. Voy a darte un ejemplo, y aquí la verdad te estoy hablando mucho en borrador, pero tú ves en el fútbol que ponen el logo en la camiseta, ponen el logo en la pantaloneta, ponen el logo en la valla, se acabó. Siento que De la acuerdo. activación es muy precaria y yo quiero que esa creatividad entre desde el fútbol femenino para el crecimiento del fútbol femenino y que además el fútbol masculino se dé cuenta de que no están activando sus patrocinios. Como ya están hechos, entonces ellos simplemente ponen y ruedan y hay que hacer más Ujú. marketing. Y creo que eso se lo cien puede por pasar ciento el fútbol femenino al masculino. 100%, yo creo, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que hay una oportunidad muy grande de poder activar mucho más los patrocinios que se generan en el fútbol, pues femenino y masculino, porque en el mismo masculino, digamos que ya está muy dado a un tema de, ok, yo pongo mi marca, digamos, en la camiseta, en tal lado, en tal otro, y en contraprestación, por así decirlo, lo que busco es visibilidad. Digamos que ya sé que porque juegan tantos partidos al año, entonces esos partidos los ven tantas personas, entonces pues como los ven tantas personas, voy a tener X alcance, digamos, y entonces mi marca va a tener tantas impresiones. Y está como muy establecido que, listo, con eso yo me siento satisfecho porque digamos que calculo entre comillas el retorno a la inversión en términos de esas impresiones y ya, quedé feliz. Pero, pues es que digamos que hay mucho más por hacer ahí en términos de activaciones y de involucrar mucho más a los fans con las marcas que están patrocinando a X o Y equipo. Porque es que pues ahí no se están involucrando los fans, el fan solo está viendo una marca, pero ¿cómo Ujú. puedo involucrar al fan para que el fan realmente reconozca mi marca, sabe qué hace mi marca y quiera comprar mi marca? Eso ya digamos que trasciende, entonces completamente de acuerdo y me encantaría que se pudiera terminar de desarrollar eso. Si quieres lo trabajamos ahí, echamos ideas a ver qué se nos ocurre, Estoy firme. pero de una. Y bueno, Juli, como te decía, ya estamos acabando el episodio. No sé si quieras contarnos algo más, algo que no hayamos tocado en este episodio. Creo que igual, como me ha pasado en episodios anteriores, creo que tenemos todavía mucho de qué hablar. Entonces va a tocar hacer otro más adelante, pero no sé si ahorita de lo que hemos hablado haya hecho falta algo que quieras comentar. Fede, no lo sé. También creo que podemos seguir filosofando y echando carretas sobre esto largo tiempo, pero no se me ocurre algo que quiera contarte que se me haya pasado. No lo sé. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Después, si se te ocurre algo, me avisas y grabamos otro episodio. Eso, mejor ¿Me que queden parece? continuará. Me parece. Bueno, Juli, muchísimas gracias por este espacio.
Y bueno, espero que podamos empezar a hacer tú y yo, como lo mencionaste, activaciones con marcas o con lo que sea en el fútbol femenino y en el fútbol masculino, porque dentro de todo eso hace parte del backstage del deporte. Excelente, mi Fede. Muchísimas gracias por este espacio, Juli. Gracias a ti, Fede. Chao, chao. Chao.